¿Quieres el secreto del pan marroquí perfecto? Crujiente por fuera y una nube por dentro. Olvídate de las panaderías. Hoy hacemos pan casero con solo 4 ingredientes. Ideal para desayuno, cena o para acompañar con un buen tajín. Suscríbete y vamos a la cocina. Te enseño cómo hacerlo en minutos. Empezamos con una medida de agua, 250 mililitros. Lo estoy poniendo aquí a este bol para que veáis que si usamos la misma medida de agua y la misma medida de semolina. Ahora lo hemos puesto a la licuadora para facilitar el trabajo y aquí usamos el mismo bol para la sémola fina. Ojo, no es harina común, es trigo duro molido muy fino. Para adentro y sumamos una cucharada grande de levadura de panadería. Un truquillo que os voy a explicar aquí: si veis que hace mucho frío, podéis añadir un poco más de levadura. Si estáis haciendo la receta en verano, pues una cucharadita suficiente. Mezclamos un poco para ayudarle a la licuadora y vamos a comenzar a licuar durante 5 minutos aproximadamente. Este proceso de la licuadora, si vas a usar solamente harina común, lo puedes hacer todo a mano. Pero como estoy usando semolina, pues entonces para mejor resultado usamos una licuadora. Ahora lo estoy pasando a otro bol donde vamos a acabar el amasado y aquí voy a añadir media cucharada de sal. Bueno, la sal al gusto de cada uno. Y aquí otra vez tengo la misma medida de harina común. Esta sí que es harina común, 250 gramos. Y mezclamos un poco y luego voy incorporando la arena poco a poco mientras voy mezclando, o si queréis a mano o si tenéis podéis usar una amasadora también. De momento comienzo con la espátula. Cuando veo que ya es difícil, pues voy a seguir con la mano. Aprovecho para invitaros a suscribirse a mi canal y para ver mis recetas. Y si os gusta el contenido, suscribiros por favor y compartir las recetas con vuestros amigos y familiares. Y decirme en los comentarios si os gusta el contenido y si habéis probado alguna receta de mis recetas. Bueno, seguimos amasando como 5 minutos. Cuando consigamos esta textura, vamos a pasar a añadir como 50 gramos de mantequilla. Aquí yo la había pasado al microondas y la vamos a incorporar. Seguimos amasando un poquito más hasta que se incorpora y se integra todo. Y esta es la textura perfecta. Tiene que ser un poco más, muy suave. Para conseguir un pan esponjoso hay que trabajar muy bien la masa. Nuestra masa tiene que estar así de blandita. La volvemos a pasar al bol, la vamos a tapar muy bien con plástico alimentario y la vamos a dejar fermentar durante 20-30 minutos. Muy importante la fermentación del pan para conseguir unos buenos panes. Es muy importante fermentarlo el tiempo suficiente. Aquí ya ha pasado 30 minutos y mirar cómo está nuestra masa bien fermentada. Mira, muy bien fermentada. Así que vamos a pasar ahora para formar nuestros panes. Y aquí traigo un poco más de semolina. Lo voy a poner en la superficie o en vuestra tabla de trabajo, porque la masa es muy blandita y se pega. Ponemos la semolina. Las estoy haciendo a ojo. Si queréis podéis pasarlas en la báscula para que tengáis unos panes totalmente iguales, pero yo solamente lo he hecho así a ojo. He conseguido 5 panes medianos. Lo que hacemos ahora es intentar darle forma redonda. Como habéis visto, las paso en la semolina para que no se peguen. Y ahora eso es todo. Vamos a seguir de la misma manera hasta acabar todos los panes.
darles forma redonda y los vamos a dejar descansar unos 5 minutos para que sea más fácil también el siguiente paso. Ahora que ya han descansado 5 minutos, cogemos la primera que habíamos hecho antes y con la ayuda de la semolina vamos aplastándolo. Ahora os voy a enseñar el grosor. Tiene que ser un poco fino, entre 3-4 centímetros. Ahora os voy a enseñar a la cámara. No tiene que ser ni tan gordo ni muy fino tampoco. Y ahora en estos momentos tengo preparada aparte una mesa donde he puesto una tela. Los voy dejando y las vamos a dejar otra vez fermentar como 15 minutos. Es muy importante dejar el pan fermentar el tiempo suficiente. En esta segunda parte no tarda mucho porque ya había fermentado ya muy bien, pero también es muy importante porque la habíamos moldeado y se ha perdido el aire que se ha formado dentro, así que otra vez tenemos que dejarlo relajarse y fermentar unos 10 minutos. Y aquí está nuestro pan recién salido del horno. Los hemos horneado. Ahora mismo os voy a explicar cómo lo he hecho. ¿Cómo los he cocinado al horno? Calentar el horno muy bien, la máxima temperatura que tenéis, y ponemos fuego arriba y fuego abajo y nada, solamente dejamos nuestro pan hasta que coja este color dorado y lo vamos a quitar. Al principio cuando lo quitas del horno parece un poco duro, pero luego al paso de 5 minutos ya se ablandecen totalmente. Mirad qué panes tan maravillosos hemos conseguido. Ahora abrimos uno para mirar cómo queda por dentro y mirad qué maravilla. Por dentro está muy suave y como una nube y por fuera está crujiente. Pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy y así es como preparamos pan marroquí. El pan de hoy es con semolina, ¿vale? Pero como os he explicado que se puede hacer también con harina nada más. Queda muy suave, ideal para acompañar con un tajín, para untar. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, suscribiros al canal, compartir la receta con vuestros amigos y familiares y si lo probéis en vuestras casas, decírmelo en los comentarios que si os ha salido muy bien, qué os parece y si tenéis alguna duda, pues escribirme también. Eso es todo y nos vemos en una nueva receta.